Bueno, Gustavo, ¿y qué opinión te merece los hechos ocurridos durante las manifestaciones, la conmemoración del 2 de octubre y la violencia que se vivió en el corredor prácticamente histórico del centro? ¿No? Eje central, insurgentes, parte obviamente de la Alameda, pero sobre todo en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo creo que el tema ya no da para más. El tema ya está llegando a un límite peligroso en donde el próximo año, si el gobierno de la ciudad no lo enfrenta con una estrategia radicalmente distinta en términos de narrativa, de comunicación, de vigilancia, de derechos humanos, pero sobre todo en términos de mística y de respeto a los cuerpos policiales de la Ciudad de México, va a terminar teniendo consecuencias lamentables, porque aquí no se puede dejar de hacer las cosas, aquí hay que asumir una postura. Y estos jóvenes integrantes del Bloque Negro, haciendo uso cada vez más frecuente de la violencia, del fuego, de los explosivos y de materiales que pueden privar de la vida, claro, no solo a un manifestante, no solo a un transeúnte que va pasando por ahí, sino a una persona policía, puede acarrear consecuencias que todos nos vamos a lamentar si no se enfrenta a esto de manera distinta, ¿no? Sí, la y no verdad estamos es diciendo que sea necesariamente con represión y uso de la fuerza. No, jamás, imagínate. Pero también creo que se están yendo al extremo no deseable, que ya no se sostiene políticamente, ¿no? Sí, yo creo sinceramente que la policía de la Ciudad de México ya debe de emprender acciones directas en contra de estos vándalos, de estos delincuentes. Los comerciantes del centro histórico estaban muy molestos, hubo reacción por parte, obviamente, de las cámaras empresariales, de los grupos de comerciantes que ahí laboran desde hace muchísimos años, todos los días en el corazón de la ciudad y que además son la cara de México ante el turismo internacional. Estamos a solamente 20 días de que llegue de nuevo esta gran maquinaria de la Fórmula 1 con los miles y millones de aficionados de la categoría que obviamente se dan cita aquí en la Ciudad de México para vivir el Gran Premio de México, de la Ciudad de México, que por 10º año consecutivo en este comeback que tiene la Fórmula 1 ya en este siglo, pues no es la mejor cara de presentación que va a tener la Ciudad de México. Los índices delictivos son cada vez mayores, los hechos de violencia son cada vez más recurrentes y creo yo que el gobierno de la ciudad tiene ya que dar un manotazo y emprender acciones en contra de estos vándalos, de estos delincuentes, de los comerciantes ambulantes que han tomado por asalto las calles de la ciudad, pero sobre todo la alcaldía Cuauhtémoc, en particular el primer cuadro de la ciudad. Es un tema del cual ya hablamos la semana pasada, que tú fuiste testigo. Yo voy al centro cada semana, al menos 1 o 2 veces por semana. Voy en bicicleta, entonces no me enfrento de repente digamos que al tránsito o a las banquetas invadidas, porque pues me considero, hoy, fíjate, los ciclistas nos consideramos ya los privilegiados respecto a la forma de movilidad en auto o bien a pie, que enfrenta N cantidad de problemas al transitar o siquiera cruzar el primer cuadro de la ciudad, pero creo que de cara hay que hacerle un llamado a la directora, a la secretaria de Turismo, al director del Fondo Mixto para la Promoción Turística, porque se tienen que poner las pilas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana se tiene que aplicar en el centro histórico, en el corredor Reforma, en el corredor Alameda, en donde además, Gustavo, llegan las escuderías. Hay al menos 3 escuderías que llegan a este perímetro A del centro histórico. Se hospedan 2 escuderías en el Hilton y la verdad es que es una muy mala cara a los aficionados, es una muy mala cara a la prensa internacional el que las calles estén rebosando de ambulantes. Y es que no ilegales, porque hay ambulantes, sí, siempre ha habido ambulantes y hay un comercio, sí, pero no a estos niveles. Un comercio ambulante, digamos que regulado, pero no a estos niveles que estamos viendo. Y no podemos normalizar ni sentirnos cómodos con el que esté invadido el espacio público, pero más grave aún, que estén cercados
eternamente la zona de monumentos históricos, ¿no? Que el Ángel a la Independencia esté una y otra vez, una semana sí, una semana no, siendo protegida no es libertad de expresión, no es derecho a la libre manifestación de las ideas, es vandalismo puro y llano y simple, ¿no? Y esto mismo sucede en los edificios históricos, en la zona de museos, en el Zócalo. Bueno, el antiguo Palacio del Ayuntamiento ya vive eternamente con vallas por manifestaciones, sobre todo ¿de quién? De comerciantes, claro, de personas que se hacen pasar por grupos indígenas, grupos vulnerables, que no son otra cosa, en algunos casos, más que mafias que realmente utilizan esta fachada para apropiarse y para lucrar con el espacio público. Y con el chantaje de la violencia y ahora del bloque negro del 2 de octubre, del 68 y demás, nos enfrentamos otra vez a estos riesgos cuando poco a poco se va a correr el riesgo de que el turismo se espante, de que el turismo diga, pues aquí no se puede apreciar la belleza de la ciudad, claro, porque está cooptada por grupos de manifestantes y de comerciantes, sí, ¿no? Sí, y no es que haya mano dura, es que simplemente no se ceda al chantaje y así como se investigan las redes de narcomenudeo, de delincuencia, de secuestro, de lavado de dinero, creo que también hay que investigar estas mafias que mueven bastantes recursos para hacer este tipo de despliegues, que reclutan a muchas personas para identificar quiénes son los manifestantes que lo hacen de manera libre, de manera auténtica y pacífica, y quiénes son los provocadores que están siendo financiados y pagados por grupos que pretenden desestabilizar. Y si eso lo logra hacer el área de inteligencia, de gobernación, de la secretaría o alguna entidad que aglutine estos temas de investigación, que podamos dar realmente con la fuente de recursos que está financiando a estos provocadores o a estos comerciantes, ¿no? Y perdóname, Gustavo, a ver, se mencionó mucho incluso en la conferencia de prensa mañanera de quiénes eran estos grupos, de quién los enviaba. Perdón, Gustavo, desde que tengo uso de razón, estos grupos radicales siempre han militado en la izquierda, son grupos que siempre han estado relacionados obviamente con el hoy movimiento de transformación, en su momento con el PRD. Y no digo que estén mal, han venido a manifestar incluso aquí en la zona de Miguel Hidalgo, en Polanco, en la zona de Anzures, aquí en el corredor de Paseo de la Reforma, por años. Son grupos disidentes, son grupos, si bien obviamente radicales, pero con los que se pueden llegar a dialogar. Incluso yo conozco muchísimos ciclistas que integran estos grupos, pues vamos a llamarle disidentes de la izquierda, pero que no están cooptados por la derecha, que no están cooptados por ningún grupo faccioso y que simplemente lo que están buscando es ser escuchados obviamente por los gobiernos y por los gobiernos en turno y también obviamente por la sociedad en su conjunto, Gustavo. Y que si no hay represión no se justifica estos niveles de violencia a los que hacen uso como para tratar de construir una narrativa a nivel internacional con una toma de unos cuantos segundos que haga ver que están enardecidos por la represión o por la falta de espacios para expresar las ideas. Ya no vivimos en esos tiempos en México, ¿no? Cualquiera puede manifestar, hacerlo en redes sociales, hacerlo en medios de comunicación, en cadena nacional, y no se está viviendo ningún tipo de represión en ese contexto, por lo cual es injustificado este daño al patrimonio histórico, al patrimonio cultural, arquitectónico de la ciudad. Pero yo creo que estos grupos ya lo hicieron como un modo de vivir, ¿eh? Ya es un modus vivendi. A ver, sí, pero repito, son movimientos muy legítimos. Muchos de ellos nos acompañaron incluso a aquellas manifestaciones que hacíamos a nuestros famosos Viernes de Furia, donde íbamos, rompíamos, quemábamos, pintábamos, en el momento en el cual la autoridad no nos escuchaba. Y estos grupos realmente, Gustavo, créeme, son muchísimos jóvenes que no encuentran un lugar en la sociedad, que repito, militan dentro de la izquierda y son una parte disidente. Y creo que así como hoy utilizamos este espacio para indignarnos y para comentar situaciones que nos están,
más allá de que sea una molestia que nos están, repito, indignando, ¿no? Cuestiones que van más allá del tema de la seguridad, de la movilidad, del cómo estos grupos de ambulantes se están apropiando del espacio público y que dentro de la izquierda estamos levantando la voz o dentro de un movimiento progresista. A ver, supongamos, ok, bueno, vamos a ampliar el rango, ¿no? Centro izquierda y centro izquierda progresista. No necesariamente son grupos de derecha los que se están quejando o indignando, o existe un movimiento aposta pues para generar el caos en la ciudad o durante este tipo de manifestaciones. Yo creo que son expresiones, repito, legítimas, que deben de ser escuchadas primero obviamente por los gobiernos, que tienen que encontrar también un caos en los medios de comunicación y en la sociedad. A ver, me comentaba en algún momento Javier Hidalgo sobre este tipo de grupos, muchos que, repito, vinieron incluso a protestar prácticamente aquí a la puerta de esta su casa, durante la pandemia, Gustavo. Son anarquistas y de los cuales, repito, muchos jóvenes incluso pertenecían al Injuve de la Ciudad de México. Eran chicos, pues la verdad es que incluso ni siquiera tenían credencial para votar porque no querían estar, eran grupos anarquistas que no querían estar ni siquiera identificados ya digitalmente dentro de un registro como tal o ser identificables, pero no eran chicos malos, ¿no? Es decir, no eran ni delincuentes, eran simplemente jóvenes que no estaban encontrando un espacio en el mundo. Ahora, son identificables, lo acabas de decir, o sea, es relativamente sencillo dar con ellos. A ver, había ¿no? jóvenes, me lo comentaba el mismo Javier Hidalgo en ese momento. Javier en ese instante era diputado federal. Me dice, es que no están en ninguna base de datos. O sea, nunca han ido ni están dados de alta en algún tema ni legal, jurídico, ninguna institución bancaria. Es decir, no existe registro electrónico de muchos de estos jóvenes, ¿no? Que repito, históricamente, desde que yo tengo memoria, siempre han militado en la izquierda. A ver, yo, Gustavo, digo, pues, radical tampoco mucho, no lo soy. Yo recuerdo desde que era yo chico, o sea, imagínate, yo veía estos programas de los partidos políticos en la noche que se transmitían en la televisión abierta en aquellos años, cuando era la única opción para ver televisión, y a mí me encantaban el partidos políticos del programa cuando era el del PPS o el del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Me sentía yo plenamente identificado con todas estas causas sociales y este movimiento político. Yo, sin tener ni siquiera yo la necesidad o pasar hambre o que yo estuviera en alguna condición en la cual yo necesitara, obviamente, o que el discurso me apelara, ¿me explico? Ahora, yo me imagino que este tipo de jóvenes que ciertamente crecieron en una esfera, en un ambiente muy difícil, pues imagínate, su realidad es completamente otra y siempre han estado, repito, identificados con la izquierda mexicana. Claro, pero a ver, sí hay posibilidad de encauzar políticamente sus demandas. Hay espacios para hacerlo, hay instancias, hay instituciones que protegen sus derechos, están las redes sociales por si esas instituciones no llegasen a funcionar, pero aquí el tema que a mí más me preocupa en la Ciudad de México es la afectación en el ánimo, en la mística de la policía de la Ciudad de México. Sí, a mí también. ¿No? Porque sí, no sí, es claro. un cuerpo de granaderos Se entrenado para vulnerados. resistir este tipo de ataques y de violencia y de frustraciones que genera el no poder responder, ¿no? El tener órdenes, instrucciones y un esquema legal que les impida responder con el uso legítimo de la fuerza hasta en defensa propia. Sí. Y tener tantas decenas de policías lesionados cuando estamos incrementándole el sueldo a la policía, mejorando sus condiciones de vida para exigirle más a la policía, para exigirle mayor transparencia, menos corrupción, mayor combate a la delincuencia organizada, mayor presencia, mayor contacto social, mayor capacidad de reacción. Creo que afecta el ánimo de un cuerpo, no nada más de los que se encuentran ahí, sino al interior de las corporaciones que
públicamente no pueden expresarse a este respecto. Y creo que es grave y es delicado que a eso estemos exponiendo a la policía de la Ciudad de México. Sí, sí, coincido plenamente con ello. Incluso lo dije, lo mencioné en estos días a través de las redes sociales. Obviamente, si a la policía le dicen, pues ahora sí que no te muevas, nada más tápate con tu escudo, y no puedes, si no tienes capacidad de reacción, no tienes ni siquiera un elemento físico con el cual contener la agresión de estos grupos que, si bien, repito, son legítimos, pues sí, claro que son rudos y claro que son radicales. Y al decir yo que estos grupos siempre han militado en la izquierda y que además son movimientos, repito, totalmente legítimos, ellos no creo que respondan, repito, al mandato de un grupo de derecha o de ultraderecha, como se ha querido mencionar, porque también lo hacían con nosotros, Gustavo. Acuérdate, digo, basta remontarnos a 6 años atrás, ¿no? Cuando nos quejábamos de alguna cuestión del gobierno de la presidenta Sheinbaum, decían que éramos panistas o nos inventaban de que representábamos algún grupo empresarial cuando queríamos restituir las fotomultas como un medio de control de la seguridad vial, y después, pues bueno, evidentemente que ni ellos mismos se creían las mentiras o las acusaciones que nos hacían, ¿no? En su momento. Y lo mismo pasa con estos jóvenes, ¿no? Yo creo que incluso los están ofendiendo al decir que son mandados por la derecha, cuando ellos protestan justamente en contra, obviamente, de esta ideología política. Sí, totalmente. Aquí el tema tiene que ver con el incremento en la violencia. Estos grupos yo creo que han visto que no hay estrategia en el gobierno de la ciudad, ni de comunicación, ni de contención. No se les pide que se dispersen, ni se les envía gas lacrimógeno, ni ninguna otra herramienta, pero la realidad es que debe de haber un uso más inteligente de la policía. Recordarás en aquellas marchas feministas cuando se ponían los cordones de mujeres policías o servidoras públicas como para tratar de sensibilizar a los manifestantes, pero creo que hay algo nuevo y novedoso que tiene que hacer. Hay muchas tecnologías a nivel internacional que no son invasivas, que no generan lesiones, pero que permiten proteger y no exponer el físico de policías, ¿no? Porque lo que me preocupa es que irremediablemente lo que vamos a ver el próximo año ya es uso de explosivos más grandes, ya cada vez los petardos se ven más grandes o con estos ya son prácticamente granadas expansivas con lo que les llegan a meter a los petardos. Y lo que sigue es el uso de combustible, el uso de gasolina, el uso de líquidos flamables que lleguen a causar ya lesiones permanentes o inclusive la muerte, ¿no? Sí. Y eso será muy lamentable ante una falta de estrategia en ese contexto. Bueno, pues, ¿qué les decimos? La verdad es que sí hacemos un llamado a las autoridades capitalinas para que ya durante este tipo de manifestaciones, pues sí hagan valer la ley y el orden. Totalmente. En las calles de la ciudad